Son pocos los personajes por fuera de Marvel y DC que gozan de popularidad en el mundo de los cómics y la cultura pop en general. En esta cita particularmente vamos a intentar defender Hellboy de 2019, una película que tras revisitarla no me pareció tan atroz y fue en mi opinión más disfrutable que muchas otras películas del género que han salido en los últimos años. Así que sin más que decir, yo soy Tony H para #Geek y esta es mi reseña de por qué Hellboy Blood Queen merece una segunda oportunidad. Hellboy Blood Queen estuvo condenada al fracaso desde el comienzo, incluso antes de ser filmada. Los fans de las adaptaciones de Guillermo del Toro ya la odiaban, o eso es lo que piensa la estrella principal que da vida a nuestro demonio favorito, David Harbour, que se hizo de una fanaticada propia luego de su papel en Stranger Things. Pero, ¿qué tanta razón tiene en sus palabras cuando menciona esto? Seamos honestos. No muchos de nosotros conocíamos la historia del demonio de Mike Mignola antes de que salieran las adaptaciones de 2004 y 2008 estelarizadas por Ron Perlman, y todos los productos audiovisuales que salieron posteriormente fueron posibles porque estas adaptaciones ya existían. Este video no es sobre esas adaptaciones porque creo que merecen su propia reseña, pero no podemos negar que parte del fracaso de la entrega de 2019 está directamente ligado a que los fans y el público casual no estaba realmente interesado en una nueva película del demonio de Mignola que no fuese dirigido por Del Toro y que no tuviera el rostro de Ron Perlman, por lo que prematuramente se crucificó la película sin ser vista. Las razones por las que la película se decidió que fuera un reboot y no una continuación es porque Hellboy, el Ejército Dorado, no fue el éxito en taquilla que la productora esperaba, así que la distribuidora Columbia Pictures perdió el interés en el personaje y la entrega de 2019 fue distribuida por Lionsgate, que a su vez no pudo recuperar ni siquiera la inversión total de la película. A todo esto, queridos espectadores, ¿qué fue lo que hizo entonces que la película fracasara? Tenía una trama sencilla, sus personajes eran sosos, es porque fue clasificación R. Tengamos algo claro, esta película de Neil Marshall pretendía ser lo más distante posible de la versión de Del Toro, además de que Mike Mignola, creador del personaje, estuvo muchísimo más involucrado en la producción de esta nueva adaptación de lo que estuvo en las entregas pasadas, y eso influyó en el estilo y forma de relatar la historia. Si comparamos la filmografía de Neil Marshall con la de Del Toro, veremos un abismo inmenso. Mientras que Neil Marshall no cuenta con muchas películas particularmente destacables o de culto, Del Toro le dio a Hellboy su estilo tan particular y único, que lo ha hecho tan famoso, lo que ya marca la primera gran diferencia entre ambas adaptaciones. Pues mientras las primeras adaptaciones mantienen un estilo de películas con sello de Del Toro, más monstruosas, de ficción y fantasía, Hellboy Blood Queen intenta ser más una película de superhéroes con estética de horror. Pero, ¿de qué trata Hellboy Blood Queen? Esta película cuenta con una historia simple pero bien relatada. Nos remontan a la historia de la Reina Sangrienta y cómo la misma fue asesinada por el rey Arturo y fue mutilada y separada por partes en todo el mundo para evitar que trajera el infierno a la tierra. Luego damos un salto en donde nos presentan a Hellboy en una misión de rutina, y donde más adelante nos enteramos que la Reina Sangrienta planea regresar y hacer que se cumpla la profecía de Hellboy siendo el causante del apocalipsis. Y nuestro demonio favorito, ese tampoco, bueno, ese quizás. Mi mamá dice que soy súper. El siguiente. Y nuestro demonio favorito debe evitar el apocalipsis mientras que lucha con sus propias dudas existenciales. ¿Es una trama súper compleja? No, no lo es. ¿Es más bien una trama sencilla? Sí, pero no por eso es mala. De hecho, una de las grandes virtudes de la película es que es dinámica. Si lo vemos de cierto modo, nos cuenta la historia de la forma más concisa que es posible sin intentar hacerlo apresurado. Y es que es bastante obvio que se pretendía que la película fuese el inicio de una saga o una trilogía como mínimo, o que diera inicio a su propio universo, y se toma el tiempo de presentar diferentes situaciones para mostrarnos la diversidad del universo de Hellboy. En un momento estamos en los tiempos medievales viendo al rey Arturo, luego estamos viendo a Hellboy en México, luego estamos viendo a Hellboy en el Reino Unido montando un caballo buscando y matando gigantes. Y nos presentan personajes para el futuro en el proceso. Nos muestran el origen de Hellboy, lo vemos con Baba Yaga, nos dan un vistazo a Hellboy convertido en el demonio y sobre un maldito dragón.
Digo, la película no es perfecta y tiene fallas como un desarrollo de personajes que palidece bastante con respecto a su encarnación pasada, que destacó por hacernos tener un vínculo con los personajes, gracias a que les proporcionaba características sentimentales, pero es algo que podía solucionarse a futuro. La película presenta una estética oscura, pero tiene escenas que alivian el tono de la misma, y es algo que, en mi opinión, hace mejor que Venom del 2018, por dar un ejemplo. La película sí tiene sus fallas. Quizás una exploración pobre del villano que hace que, por ejemplo, no se sienta una amenaza real en la película. Pero creo que es injusto juzgarla tan mal. Rescato de esta película que es muy entretenida a mi parecer, a diferencia de Birds of Prey o Capitana Marvel, que mientras las veía solo podía pensar en cuánto tiempo faltaba para que acabaran. Hellboy de 2019 nos presenta escenas de acción frenéticas y que por mucho que no te agrade que este no sea el Hellboy de Ron Perlman, no puedes negar que sus escenas de acción son entretenidas, son violentas y se ganan su título de clasificación R para mayores de 18. Sé que no soy el único que después de seguir la trayectoria de Marvel por tantos años, se siente un poco agotado de la fórmula que nos han presentado. Y Marvel es el actual líder indiscutible del género, y eso está bien. A veces nos pueden sorprender con tramas más serias y aceptables como Falcon y The Winter Soldier, pero a veces ellos mismos arruinan su propio hype, como en el caso de WandaVision. Y en una época en donde el público ha mostrado que adaptaciones más serias como The Voice o Invincible sí tienen lugar en la cultura geek de la actualidad, Hellboy es otra de esas franquicias que podía ofrecernos algo más crudo, entretenido y que probablemente no vamos a ver más porque fue un fracaso. Sé que muchos han de pensar que esta película fue hecha para desmeritar el trabajo de Del Toro, pero no es así. No creo que deba meterse en la misma bolsa de producciones basura como Birds of Prey o en la otra bolsa de producciones basura como Bloodshot. Realmente, viendo el detalle que se le puso a esta reinvención, el propósito fue ofrecer una visión diferente para los fans, para volver a tener a Hellboy en pantallas en una era donde es más rentable hacer cine de superhéroes a comparación de cuando salió la primera entrega. Es un hecho que Del Toro y Ron Perlman no van a volver para darle vida al personaje, y creo que esto podía mejorar. Tenía el potencial para ser muchísimo mejor en una secuela, pero fue descartada sin pena ni gloria y eso se demostró cuando se hizo un escándalo porque el personaje de Ben Daimio iba a ser interpretado por un actor que no era asiático como en el cómic, y Ed Skrein tuvo que pedir perdón por aceptar el papel. ¿Qué? Además de que estoy seguro que más de la mitad de esas personas que se quejaron y causaron el recast ni siquiera se tomaron el tiempo de ver la película. Ahí va otra franquicia que no pudo ver la luz del día y que, más que un intento por replicar un producto del pasado, considero que fue incluso hecho con esmero para los fans, porque se tomó el tiempo de ser fiel e incluir detalles como a Lobster Johnson y darnos una breve muestra de lo que podríamos tener. Hellboy de 2019 fue diferente y más similar a lo que el cine del superhéroes es hoy en día. Es como si comparáramos Spider-Man Far From Home con Spider-Man 2 de Sam Raimi. Puede que te guste más una u otra, pero son productos de su tiempo y que nos cuentan sus historias de maneras únicas una de la otra. Y eso es lo que nosotros como fans deberíamos entender y apreciar. Es preferible tener algo diferente tan siquiera a seguir esperando que Todd McFarlane cumpla su promesa de traer a un nuevo Spawn. Troleo, hermano. No digo que esta película sea perfecta. Claramente tiene sus fallas y detalles por mejorar. Los personajes secundarios no generan vínculo con el espectador y en general el desarrollo de personajes deja mucho que desear y el único que tiene un pequeño cuestionamiento existencial es el propio protagonista. A muchos fanáticos les disgustó la prótesis facial de David Harbour porque parecía inexpresiva y quizás hay algo de razón, pero son detalles que se podían pulir en el futuro. Creo que las producciones de Del Toro son obras maestras, al menos a nivel narrativo y visual, y soy consciente de que no puedo decir eso de la nueva visión presentada en 2019, pero es como mínimo entretenida y considero que a quien más le conviene tener nuevas producciones traídas del cómic es a nosotros los fanáticos. Finalmente, Hellboy fue estrenada en fechas muy cercanas a Endgame y Shazam, y claramente no iba a salir bien parada de esa competencia.
Se me hizo curioso que para los fanáticos casuales o las personas que no habían visto las películas de Del Toro, esta adaptación no les pareció ni de lejos la mitad de lo terrible que sí fue para los fanáticos de nuestro director mexicano favorito. Quizás Hellboy Blood Queen tenía mucho más para dar, pero ahora será parte de esas franquicias de una sola entrega que no pudo ser mucho más. Si quieres apoyar al canal, una manito arriba, tu suscripción y un comentario me ayudaría muchísimo para que el video le pueda llegar a más personas y pueda seguir con el contenido. Yo soy Tony H para #Geek y si tenemos suerte, nos vemos en la próxima.